escrito por su título Génesis, que significa en el principio, porque es el principio de todas las cosas del cielo y de la tierra y todas las cosas que en él hay. Así que tenemos un Dios creador del universo, del cielo y de la tierra, creador de todo lo que podemos ver, todo lo visible e invisible. Así que tenemos un Dios grandísimo. Comenzamos con la exposición del Génesis. En el capítulo 1 comienza a narrarnos la historia de la creación. En el primer día Dios creó la luz, por eso está claro hoy. En el segundo día Dios creó el aire, por la cual puedo respirar, y el agua, que también cuando tengo sed tomo, porque Dios lo creó en el segundo día. En el tercer día Dios creó la tierra y las plantas. Estoy parado sobre la tierra, así que Dios creó eso en el tercer día. Y también creó las plantas. Veo muchos por acá atrás que hay plantas, porque fueron creadas en el tercer día. En el cuarto día creó luces, cuerpos celestes. Impresionante. En el cuarto día creó luces, cuerpos celestes, las estrellas, galaxias, meteoritos, me imagino yo, estrellas y todo lo inmenso, lo hermoso que uno ve cuando es de noche en el espacio. En el quinto día creó los pájaros. En el cuarto día creó los pájaros y los peces. Los peces, deliciosos, unos peces hermosos, ricos que Dios hizo. Es impresionante porque Dios lo creó, Jesús lo creó. Y cuando Jesús vino a la tierra, comió peces, comió de lo que Él había creado. O sea que todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios hace es bueno, buenísimo. En el sexto día creó los animales y al hombre. En el sexto día Dios creó a los animales y al hombre. Pero en el séptimo día, ¿qué Dios hizo? En el séptimo día Dios cesó de trabajar y descansó, poniendo un ejemplo al hombre, que debemos de tener tiempo para todo, tiempo para trabajar, tiempo para descansar y tiempo para escuchar este audio. Pasamos al capítulo 3, nos narra la triste historia de la caída del hombre, pero vemos también de cómo el hombre desobedeció a Dios, desobedeció las reglas, las ordenanzas que Dios había dejado, las desobedeció. Y vemos también de que cómo el diablo, el tentador, engañó a Eva y Eva conquistó a su esposo. Y vemos también por primera vez algo impresionante, que es la redención. En el capítulo 3, versículo 15, nos narra la historia desde ya, una profecía de la redención, que fue a través de Cristo, a través del Hijo del Hombre. Capítulo 4. En el capítulo 4 nos narra la primera civilización, que fue la descendencia de Adán. Vemos de que después de que Adán y Eva, después de haber pecado, fueron desalojadas del jardín del Edén, y vemos que ellos, estando fuera del lugar de donde Dios los había puesto, ellos se procrearon, se reproducieron y tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Pero vemos de que Caín no era tan bueno, Vemos de que Caín mató a su hermano. ¡Qué triste! Vemos también ahí rápidamente las consecuencias de las acciones del hombre. Vemos que el pecado fue hereditario, porque como Eva pecó, rápidamente se le pasó al hijo, y el hijo pecó, mató a Abel. Pero vemos rápidamente de que Dios reemplaza al hijo de Adán llamado Abel y le da otro hijo llamado Set. Impresionante, porque después hablaremos de Set. Continuamos en el versículo 5 al capítulo 9, nos relata la historia del diluvio, pero en el versículo 5 nos damos cuenta de que habían dos clases de gente, la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Vemos que la descendencia de Set era la descendencia escogida por Dios, y vemos también de que la descendencia de Caín eran los impíos. Pero vemos de que a través del tiempo se mezclaron y muchas veces se rebelaron. No es que muchas veces, sino que se rebelaron contra Dios. Y vemos también de que hubo alguien que no se rebeló, que no se mezcló, llamado Noé. Noé fue, como él no se rebeló, como él no se mezcló con los cainitas, fue llamado y escogido por Dios. Entonces en el versículo 5 encontramos la genealogía de Noé, porque Noé era descendiente de Set. Vemos que ahí nos cuenta la historia de la genealogía. En el versículo 6 encontramos
a la construcción del arca. Vemos de que Noé fue llamado por Dios y Dios le da una misión que cumplir, la construcción del arca. En el capítulo 7 encontramos la entrada al arca. Vemos de que muchas veces entraron 2 de cada especie, de cada animal, y en otras ocasiones entraron 7. En el capítulo 8 nos narra la salida del arca. En el capítulo 9 nos narra el pacto que Dios hizo con Noé, y vemos de que Noé tenía 3 hijos llamados Cam, Jafet y Sem. Cam, Sem y Jafet. Vemos de que uno de ellos 3 iba a ser escogido y de bendición, iba a ser de bendición. Entonces vemos de que Sem era el escogido, porque de ahí Dios escogió de esa simiente para bendecir al mundo. La Torre de Babel. Continuamos en el versículo 10 al versículo 11, encontramos la dispersión de las naciones. Vemos de que después del diluvio hubo un hombre llamado Nimrod, que fue un poderoso en la tierra. Dice la Biblia que era valiente, era fuerte. Entonces vemos de que comenzó una rebeldía y quisieron como construir una torre de Babel para llegar a ver si podían ver a Dios allá arriba. Qué gente con mentalidad terrenal. Entonces vemos de que Dios echó a perder sus planes porque confundió sus lenguas y fueron desparcidas por toda la tierra. En el versículo 12 al 35 encontramos el gran relato de Abraham, el padre de la fe, el patriarca de los judíos, y vemos de que él también es llamado por Dios. Vemos de que él sabía que Dios era Dios y él responde con una gran fe. Desde el principio de su llamado vemos de que él tenía una gran fe hasta cuando quería sacrificar a su hijo. Vemos de que él respondió a Dios con una gran fe. Entonces Abraham tenía 2 hijos, uno llamado Isaac y el otro Ismael. Isaac era el hijo de la promesa y iba a ser sacrificado, pero Dios proveó para el sacrificio. Entonces Abraham escogió una esposa para Isaac. ¿A quién creen? A Rebeca. Mandó a de sus siervos para que escogiera una esposa para Isaac. Y aparece Rebeca como esposa de Isaac. Y tuvieron hijos Isaac, Jacob y Esaú. Pero Jacob era el de la promesa, el de la bendición, y Jacob era un hombre pastoreador de ovejas, y Esaú, su hermano, era cazador de animales. Entonces Jacob engendra 12 hijos, y cada uno de sus hijos forma una tribu de Israel. Pero había un favorito llamado José, hijo de Jacob, y este hijo favorito de Jacob fue vendido por sus hermanos a Egipto. Y algo impresionante de José es que José es un prototipo de Jesucristo. José es un prototipo de Jesucristo por muchas formas. Vemos de que José fue vendido y Jesucristo también fue vendido. Y vemos también de que a Jesús no lo reconocieron. También lo mismo pasó con José. Los hermanos de José no lo reconocieron. Entonces José es un prototipo de Jesucristo. Él sufrió muchas cosas. A él lo metieron en una cisterna. Jesús 3 días estuvo en el corazón de la tierra, dice la Biblia. Así que José es un prototipo de Jesucristo. Y entonces finalizamos el libro de Génesis con la muerte de José. Y vemos que José hace una petición a sus hermanos y les dice que si cuando ellos vuelvan a Canaán, a la tierra de donde ellos estaban, que llevaran los huesos. Así que me imagino yo que claro, más adelante lo vemos de que se llevaron, cuando Israel sale de Egipto, se llevan los huesos de José. Hola, nuevamente. El autor, ¿quién fue el autor del libro de Génesis? Ya saben, ustedes ya saben cuál es. Moisés. Moisés es el autor del libro de Génesis y del libro del Pentateuco, los 5 libros con que inicia la Biblia, reconociendo también que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Entonces Moisés fue inspirado y muchas veces Dios le dijo, escribe esto, y Moisés no lo escribía. En el libro de Éxodo encontramos de que Dios le daba órdenes a Moisés que escribiera todo lo que él decía en un libro. Entonces vemos de que el autor de Génesis es